La Morada, contra la violencia de género, es un programa que intenta visibilizar la violencia machista a la cual nos enfrentamos todos los días. Nuestro objetivo es crear redes para fortalecer los lazos para estas mujeres migrantes quienes están pasando por esta situación. La Morada se emite cada 15 días por el canal de YouTube de la Asociación de Mujeres de la Otra Orilla. Contamos con un correo electrónico, el cual se encuentra en la caja de descripción, donde puedes contactarnos y contarnos lo que estás pasando. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y contactarte con nosotros mediante chat. Según el sitio Google Trends, el interés global por el feminismo ha tenido un aumento exponencial desde el año 2004, cuando comenzaron estas mediciones, hasta la actualidad. Las búsquedas en línea sobre la palabra feminismo se dispararon a partir de 2016. Si bien el movimiento feminista surgió como movimiento político y perspectiva filosófica en el siglo XVIII, es innegable que en nuestro siglo sus reivindicaciones han tenido una visibilización y discusión nunca antes vista. En distintos lugares del mundo, los debates en torno a la igualdad de oportunidades, los feminicidios, el aborto, la violencia de género y la brecha salarial generaron enormes debates y la sanción de leyes que han reconocido nuevos derechos para las mujeres. Pero esta lucha no ha estado ajena a críticas y confrontaciones en tiempos de las redes sociales. Mucho se le ha criticado también al feminismo y en ocasiones se lo ha llegado a señalar como una versión opuesta al machismo. Sin tiempos de cambios en Internet es el escenario de choques y también de expansión de los movimientos que luchan por sus derechos. En este informe hablaremos de los orígenes y características tanto del feminismo como del machismo, dos palabras que han ido cobrando un rol central en el devenir de los acontecimientos de estas décadas y prometen seguir siendo ejes rectores de la sociedad por mucho tiempo más. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí y por su interés en conocer lo que sucede en torno a las dinámicas feministas y machistas que han marcado la cultura y el comportamiento humano a lo largo de la historia. Si les gusta este contenido, los invito para que se suscriban al canal, compartan el contenido y me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito. Comenzamos. Breve historia del feminismo. Decíamos que en términos mundiales, los primeros libros que planteaban las bases del feminismo nos remontan al siglo XVIII. Dos de las primeras publicaciones que hicieron referencia a esas ideas germinales fueron la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges en 1791 y la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft en 1792. En estas publicaciones podemos encontrar las primeras menciones al concepto de patriarcado y equidad de género. En su obra, Olympe de Gouges se basaba en la Declaración de los Derechos del Hombre publicado 2 años antes, en plena Revolución Francesa, y ya desde su preámbulo señalaba: las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en Asamblea Nacional, por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de 105 gobiernos, quienes han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer. En este alegato, la autora establecía 17 puntos y un epílogo en el que instaba: «Oh mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución?». Así,
Olaime de Gouges denunciaba que la revolución en Francia había olvidado a las mujeres de su época y llamaba a su organización para reclamar los derechos negados. La otra madre del feminismo fue casi en simultáneo Mary Wollstonecraft, una filósofa inglesa que estableció las bases del feminismo liberal, aunque, paradójicamente, también se la asocia muchísimo con su rol materno. Fue la madre de Mary Shelley, escritora famosa a nivel mundial por la novela Frankenstein. Hagamos una pequeña pausa para saber qué es feminismo liberal. La Real Academia Española define el feminismo como el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El feminismo liberal es una de las variantes del feminismo y se caracteriza por considerar que las mujeres y los hombres deberían tener los mismos derechos y oportunidades en educación, empleo y política. Creer que la desigualdad de género es resultado de prácticas sociales y culturales, no de diferencias innatas. Preocuparse por obtener la libertad a través de la igualdad. Considerar que ningún gobierno o costumbre debería prohibir la libertad personal. Volvamos a Wollstonecraft, que murió poco después de dar a luz a su hija. Dejó varios manuscritos sin publicar que luego dio a conocer su viudo, William Godwin. En ellos, algunos detalles privados de su vida acabaron destrozando la reputación de Mary, pero mucho tiempo después su figura fue reivindicada por el movimiento feminista. En su vindicación de los derechos de la mujer, Wollstonecraft también respondía a textos famosos de la época revolucionaria francesa y reivindicaba, entre otros derechos, que las mujeres pudieran acceder a la educación. Hablaba de las diferencias entre hombres y mujeres no como un hecho natural, sino cultural, y proclamaba la igualdad. Corrió mucha agua bajo el puente entre esas primeras publicaciones protofeministas y el movimiento actual tal como lo conocemos. En su portal dedicado a temáticas históricas, el sitio National Geographic destaca la importancia de Guillermina de Bohemia, que en pleno siglo VIII propuso crear una iglesia de mujeres o escritoras como Christine de Pizan, quien en 1405 escribió La ciudad y las damas, un libro contra la misoginia. El medio internacional National Geographic destaca también que a todas estas mujeres no se las incluye dentro de ninguna ola feminista, ya que realizaron sus aportaciones de manera individual y no con la plena conciencia de estar luchando por una causa colectiva, como sí lo hicieron las feministas tiempo después. ¿Qué es la misoginia? Según la Real Academia Española, la misoginia es la aversión u odio a las mujeres. La palabra proviene del griego misoginia, que se compone de miso, que significa odio, y gyn, que significa mujer. La RAE también define a la persona misógina como aquella que siente o manifiesta misoginia. Por ejemplo, se puede decir que un autor es misógino si sus personajes femeninos son caracterizados de forma negativa. Efectivamente, el movimiento feminista como tal se constituyó cuando empezó a entenderse como un planteo colectivo. El movimiento sufragista, es decir, la lucha para que las mujeres también pudieran emitir su voto, fue una de las primeras causas que le dio un impulso imparable al feminismo. Surgió en Estados Unidos y Reino Unido a mediados del siglo XIX y se fue derramando al resto del mundo, llevando el feminismo de un campo más bien intelectual a otro de acción social directa. También empezó a haber una creciente cercanía entre el movimiento feminista y los grupos de liberación de esclavos. Posteriormente llegarían las reivindicaciones de los derechos civiles de la comunidad afrodescendiente. Las primeras sufragistas en pasar a la acción directa fueron Emily Davis y Elizabeth Garrett Anderson, con su primera petición masiva conjunta de firmas para que se les reconociera el derecho a votar. El paso siguiente, con Emmeline Pankhurst a la cabeza, fue irrumpir en los mítines políticos. Hubo también huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes y hasta uso de explosivos. Aunque en un comienzo las líderes eran mujeres blancas burguesas, con el correr del tiempo se fueron sumando dirigentes pertenecientes a minorías o sectores vulnerables de la sociedad. Fue el caso de la obrera Flora Tristan o la esclava Sojourner Truth. Los resultados comenzaron a llegar a partir de finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Progresivamente el voto femenino fue reconocido en los distintos países y el feminismo, empujado por esos primeros triunfos, siguió avanzando. Las guerras mundiales congelaron el mundo y también fueron un freno en seco para la avanzada feminista. Pero el fenómeno que vino después de la Segunda Guerra Mundial le dio otro fuerte empujón. Las mujeres habían comenzado masivamente a trabajar y la perspectiva de volver a tener roles sumisos en el hogar parecía un retroceso en toda regla. Por eso se inauguraba una nueva etapa en que las mujeres reivindicarían su independencia para trabajar, tener salarios justos, controlar su maternidad y tener poder en la decisión de divorciarse. En esta etapa, también conocida como tercera ola, surgen algunas de las mentoras más famosas del movimiento, como Betty Friedan y Simone de Beauvoir. Recoge en National Geographic en la mística de la feminidad, Friedan criticó la situación de sometimiento que vivían las mujeres y afirmó que éstas eran infelices porque el sistema las obligaba a priorizar el cuidado de los demás frente al suyo propio. Por su parte, Beauvoir irrumpiría en la escena filosófica con el segundo sexo. Sus aportes derivarían en una ramificación dentro del feminismo y la división entre feministas radicales y liberales. Esta ruptura, con sus matices, trascendería en el tiempo y llegó hasta nuestros días con varias divisiones internas en el movimiento feminista según sus métodos, reivindicaciones y propuestas. En sus orígenes, esta división entre liberales y radicales estaba marcada por una diferencia sustancial. Así lo resume el portal 20 Minutos. El feminismo radical es una corriente feminista que determinaba que el problema de desigualdad de las mujeres está enfocado en el patriarcado. El término radical hace referencia a la raíz del problema. Por su parte, la corriente del feminismo liberal se centraba en la idea de que las mujeres, de forma individual y a través de sus propias acciones, son capaces de conseguir y mantener su igualdad. En la actualidad, la discusión interna en cuanto al feminismo radical tiene uno de sus puntos más conflictivos con respecto a la visión sobre las personas transexuales y la prostitución o trabajo sexual. Las visiones abolicionistas o reglamentarias del trabajo sexual enfrentan distintas facciones y reavivan cada año el debate. Más allá de eso, lo que el feminismo radical plantea, recoge la página Modi, tiene que ver con denuncias de la cosificación sexual de las mujeres y la cultura de la violación, crítica a la prostitución, reconocimiento de la sexualidad y del deseo como una construcción política, visibilización de la violencia de género contra las mujeres, crítica al androcentrismo, crítica a la división sexual del trabajo. Pero por fuera de estas divisiones internas, el feminismo se ha edificado y hundido sus cimientos en la lucha bajo diferentes estrategias y etapas históricas contra el machismo. Y sobre eso, justamente, vamos a profundizar. Machismo y patriarcado. Según la Real Academia Española, el machismo, lejos de ser un movimiento organizado, es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Es también una forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. Así lo define la academia, pero también es un tema muy abordado por autores en los campos de la sociología, filosofía, antropología y muchas otras ramas de las ciencias que estudian a la sociedad. Es que se considera justamente que el machismo atraviesa transversalmente a las distintas culturas y ha condicionado a lo largo de la historia humana aspectos como los derechos de las personas y hasta las decisiones judiciales. En los últimos años, el machismo ha sido fuertemente señalado y cuestionado. Si lo pensamos como un fenómeno psicocultural, el autor colombiano Octavio Giraldo publicó en la revista latinoamericana de psicología un extenso ensayo allá por el año 1972, en el que advertía que hasta ese momento existían pocas investigaciones que pusieran el foco en este conjunto de actitudes. El machismo consiste básicamente en el énfasis o exageración de las características masculinas y la creencia en la superioridad del hombre. Además de esta exageración, el machismo incluye otras características peculiares atribuidas al concepto de hombría, señalaba el autor. La importancia de su estudio es que, además de resultar bastante pionero,
Ponía el ojo en las características propias que este fenómeno adoptaba en el contexto latinoamericano y ponía el foco especialmente en las creencias sexuales que rodean al machismo. Su potencialidad sexual debe ser ejercitada de hecho en sus relaciones y conquista de mujeres. Y mientras más mujeres, mejor. Ningún adolescente es considerado un verdadero hombre macho hasta tanto no pueda alardear de haber poseído una mujer. Más aún, el hombre casado debe mostrar su machismo, su potencia y el ejercicio real de sus poderes sexuales por medio de su fertilidad, es decir, engendrando un hijo tan pronto como sea posible. En las más de 5 décadas que han pasado desde que se divulgó este estudio, fueron muchos los profesionales que abordaron la problemática del machismo. Un concepto que cada vez empezó a tener más presencia en el discurso feminista es el de patriarcado. No se trata de una palabra nueva, ya que el concepto de patriarca está presente en culturas antiguas y hace referencia a un hombre que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad. Sin embargo, el patriarcado apunta ya a una cuestión más del orden social. Habla de un sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello considerado como femenino con respecto a los varones y lo masculino, creando así una situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia a determinado sexo biológico. El patriarcado entonces aparece como una idea fuertemente ligada al machismo, casi como la forma organizada culturalmente de aquellas actitudes de las que hablábamos antes. A nivel judicial, también se realizaron profundos cambios en el modo en que se abordan los delitos que ahora se vinculan directamente al machismo y antes se los solía atribuir a cuestiones pasionales, casi sin diferenciarlos de, por ejemplo, un crimen con ocasión de robo. El concepto de violencia machista empezó a pisar fuerte en la jurisprudencia de las últimas 2 décadas. Desde comienzos de la década del 90, la ONU advertía sobre el crecimiento exponencial de ese tipo de delitos y los definía de la siguiente manera. Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. El cambio radical se dio a partir del momento en que diferentes países dejaron de ver la violencia contra las mujeres y los asesinatos cometidos por esposos, novios o exparejas como delitos del ámbito privado y pasaron a ser entendidos como un problema que afecta el orden público. Así se pasó a decir que se enmarcan en un tejido social en lugar de ser casos aislados. Se considera que los feminicidios son la cara más extrema de este tipo de violencia, también habitualmente llamada violencia de género. Esta denominación se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. La ONU advierte que el término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Entre esas diversas formas de ejercer la violencia encontramos la dependencia económica, los actos de hostigamiento psicológico y emocional, la violencia física y la violencia sexual. En América Latina, los índices que detectan este tipo de violencias múltiples hablan de un problema realmente serio y profundo. Desde hace 1 década y media, los estados de América Latina y el Caribe han reconocido la gravedad de la violencia feminicida y las muertes violentas de mujeres por razón de género, lo que se ha expresado en la aprobación de leyes y protocolos y en la construcción de institucionalidades específicas. A pesar de estos avances, el feminicidio o femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya a disminuir. Así lo señala la CEPAL en un nuevo reporte del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Colombia, lejos de quedar afuera de esta tendencia, atraviesa actualmente momentos preocupantes en lo que refiere a cifras de violencia contra la mujer.
La situación colombiana. Bajo el título El machismo, la única epidemia que mata a una mujer cada día en Colombia, el diario español El País publicó en julio de 2023 un informe respecto a la situación de violencia de género en Colombia. A partir del caso de Lady Joana Beltrán, una joven madre de 29 años asesinada en mayo de 2022 por su pareja, enfatizan que, además del promedio de una mujer asesinada por día a manos de su pareja o expareja, 3 mujeres cada hora, 128 al día y 47.000 fueron víctimas de violencia intrafamiliar durante ese mismo año. La Procuraduría General de la Nación convalida los datos y reporta que la procuradora escuchó a las representantes de los colectivos de mujeres e hizo un llamado a la articulación y la vigilancia preventiva para la transformación de las situaciones de vulneración de derechos de las mujeres, el esclarecimiento de los casos presentados y la construcción conjunta de acciones para frenar la oleada de violencia que se está presentando en el país. Los movimientos feministas, tanto en Colombia como en todos los países de América Latina, tienen como uno de sus principales objetivos denunciar el aumento sostenido de los casos de violencia intrafamiliar que tienen por víctimas a las mujeres y a los niños. La situación en casi todos los países de la región se vio agudizada en la pandemia, durante los periodos de cuarentena y en todo el periodo post-pandémico. Las cifras continuaron aumentando durante este tiempo. También se emitió una alerta pública con respecto al crecimiento de los crímenes contra mujeres transexuales, una categoría especialmente sensible entre los casos de violencia impulsada por el género de las víctimas. Según el diario internacional Infobae, durante 2022, las mujeres transgénero fueron las principales víctimas de estos delitos. La mayoría tenían entre 25 y 39 años. Según los informes de la CEPAL, las mayores tasas de feminicidios o femicidios en América Latina se registraron en Honduras, con 4.6 casos por cada 100.000 mujeres. República Dominicana, 2,7 casos por cada 100.000 mujeres. El sitio web estadístico Statista ubica a Colombia entre las 3 naciones con índices más bajos de feminicidios en la región, pero las tasas de denuncia por otros tipos de violencia machista van en aumento, como confirman los informes que mencionamos antes. Respecto al movimiento feminista y su participación activa en territorio colombiano, la economista María Alejandra Rodríguez Duarte sitúa a comienzos del siglo XX los primeros colectivos de reivindicación de las mujeres en el país. Y señala, si bien no fueron acogidos por los partidos políticos del momento, liberal y conservador, lograron alzar su voz de protesta para temas relevantes como poder votar, autonomía e independencia, acceso a la educación superior y ejercer cargos públicos con el nombre de las sufragistas. Las colombianas emprendieron su lucha hacia la reivindicación de sus derechos. Un momento clave para las mujeres colombianas fue en 1991 con la reforma constitucional. Isabel Jaramillo Sierra, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, advierte varias cuestiones al respecto. En la Asamblea Nacional Constituyente que adoptó la Constitución de 1991, solamente hubo 4 mujeres. La palabra mujer aparece únicamente 6 veces en la Constitución de 1991. La Corte Constitucional no tuvo alguna mujer en sus primeros 9 años de funcionamiento y solamente tuvo una mujer en los siguientes 14 años. En los años previos a la reforma, los movimientos de mujeres de Colombia habían impulsado una serie de reivindicaciones que fueron tomadas en cuenta para el nuevo texto constitucional. Durante la primera década, bajo la nueva Carta Magna, las mujeres presionaron por ampliar aún más sus derechos. A partir de estas intensas exigencias a los jueces, la Corte Constitucional construyó una robusta doctrina de protección a la maternidad en el empleo y sobre la posibilidad de usar la tutela para proteger a las mujeres frente a la violencia que ocurre en espacios privados. El crecimiento del movimiento feminista en Colombia y en todo el mundo ha generado también algunas voces críticas que suelen actualizarse cada 8 de marzo, cuando las marchas y protestas por el Día Internacional de la Mujer registran algunos incidentes.
En las manifestaciones del año 2020, por ejemplo, se denunció la vandalización de la parroquia La Sagrada Pasión de Bogotá. Estos incidentes generalmente tienen que ver con la rotura o pintadas en el exterior de edificios relacionados con la Iglesia Católica, especialmente con frases a favor de la legalización del aborto. Otro cuestionamiento que en los últimos años se le ha hecho al feminismo es a partir de la llamada cultura de la cancelación, un fenómeno que apunta a retirar masivamente el apoyo o boicotear activamente a celebridades o personalidades públicas por haber cometido delitos o expresado ideas que sean ofensivas o abiertamente inmorales. Con una fuerte polémica en redes sociales, este fenómeno tuvo su expresión más fuerte a partir de 2006 con el movimiento Me Too. Orígenes del movimiento Me Too. El origen de Me Too se remonta a 2006, cuando Tarana Burke, activista estadounidense por los derechos de las mujeres y fundadora de la organización Just Be Inc., usó la frase Me Too en MySpace para crear conciencia sobre el abuso sexual. Burke lanzó esta iniciativa con el objetivo de apoyar a mujeres de color, especialmente jóvenes en comunidades marginadas que habían sido víctimas de violencia sexual. A través de Me Too, Burke buscaba ofrecer un espacio seguro para que las víctimas pudieran compartir sus experiencias y recibir apoyo. El movimiento se viralizó en octubre de 2017 cuando la actriz estadounidense Alyssa Milano publicó un tuit que decía: "Si has sido acosada o agredida sexualmente, responde con Me Too en esta publicación". Este llamado surgió en respuesta a las numerosas denuncias de abuso sexual en contra del productor de cine Harvey Weinstein, quien fue acusado por docenas de mujeres de acoso, agresión y violación. Este tuit de Milano provocó una avalancha de respuestas de personas, tanto mujeres como hombres, que comenzaron a compartir sus historias de acoso y abuso usando el hashtag MeToo. En pocos días, millones de personas en todo el mundo publicaron Me Too en sus redes sociales, visibilizando la magnitud del problema y mostrando que el acoso y abuso sexual son experiencias comunes en distintas sociedades y culturas. Fueron muchas las mujeres, tanto artistas reconocidas como personas anónimas, que denunciaron actos de acoso, abuso y violencia por parte de celebridades reconocidas. Lo que algunos detractores al movimiento han señalado es que esta reacción inmediata, de quita de apoyo por parte del público y las propias empresas del entretenimiento, podría generar boicots cerrados y falsas denuncias. La viralización de Me Too generó un cambio significativo en la forma en que se abordaban el acoso y abuso sexual. El movimiento sacó a la luz los abusos de poder en distintos sectores, desde el entretenimiento hasta el mundo empresarial y deportivo, y provocó una conversación global sobre las dinámicas de poder y la importancia de creer en las víctimas. A pesar de su impacto positivo, el movimiento Me Too también enfrentó críticas y controversias, como la falta de enfoque en la justicia legal, preocupación por las denuncias falsas y desigualdad en la atención. Se le criticó por no dar la misma visibilidad a las víctimas en contextos menos visibles, como las personas de bajos ingresos o comunidades indígenas. El impacto de Me Too llevó a la creación de otros movimientos y campañas a nivel global. Inspirados por la valentía de quienes hablaron en el movimiento, muchos países adoptaron su propia versión de Me Too. Surgieron hashtags en diferentes idiomas, como hashtag #BalanceTomPork en Francia y Yo También en países de habla hispana, adaptando el mensaje de Me Too a sus contextos culturales. Más allá de las situaciones contradictorias o problemáticas que puedan y seguramente se sigan dando en torno al feminismo y el machismo, el problema de base que se plantea es el crecimiento sostenido de casos de violencia, uno de los ejes de lucha centrales para el colectivo de mujeres. El caso colombiano, inmerso en cifras que aumentan a la vez que preocupan, plantea la última gran pregunta que aún no encuentra respuesta. ¿Hay forma de parar la escalada de violencia contra las mujeres?
Aquí tenemos a mi hermosa Lupita, quien los quiere saludar, se quiere despedir y los quiere invitar para que se suscriban al canal. Les quiere agradecer por haber llegado hasta el final del video y conocer los pormenores del movimiento feminista y del machismo. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook o en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito. Quiero agradecerles muy especialmente a los miembros del canal. En esta oportunidad vamos a saludar a Gerson González. Gracias, Gerson, por ser miembro del canal, un Chili Friend muy especial. Millones de gracias para ustedes, los quiero mucho y les deseamos una feliz semana para todos. Que estén bien, nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Chao.